Hola a todos, bienvenidos. Vamos a esperar un minutito a que se active la notificación en Facebook Live y vamos a empezar. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy. Para mí es un verdadero gusto y un honor poder compartir con ustedes estas reflexiones en torno a los dilemas éticos de la salud mental. Y para ello, el día de hoy nos van a acompañar la doctora Asunción Álvarez y el doctor Nicolás Martínez, quienes nos harán sus presentaciones. Entonces, si me lo permiten, doctora Asunción, voy a permitirme hacer una brevísima y resumida presentación suya. Gracias. La doctora Asunción Álvarez es maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de la bioética por la UNAM. Es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica y dilemas éticos de las decisiones sobre el final de la vida. Entre sus publicaciones están Práctica y ética de la eutanasia, Un adiós en armonía, con Elvira Cerón, y Decisiones médicas sobre el final de la vida en pacientes con enfermedad de Alzheimer, en Editorial Fontamara, con Isaac González y Joaquín Gutiérrez. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Colegio de Bioética. Es consejera por el derecho a morir dignamente, DMD, México, y vicepresidenta de la World Federation of Right Die Societies. Doctora Asunción, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio y bienvenida. Gracias. Gracias por la oportunidad. Espero que resulte muy interesante para todo el público. Seguro sí, doctora, cuando guste. Sí, bueno, pues ya buenas tardes, creo. Sí, ya buenas tardes. A todos. Y entonces, bueno, pues estoy esperando la presentación, pero bueno, puedo ir avisando que para tratar los dilemas éticos en salud mental, pues yo a lo que me voy a enfocar es a revisar los dilemas éticos. Podemos ver la siguiente. Para revisar los dilemas éticos en salud mental, quisiera, bueno, básicamente voy a plantear primero desde una perspectiva general de cómo es la situación con relación a la salud mental, pues antes, durante y después de la pandemia, y después quiero pasar a hacer una revisión desde una perspectiva más específica y ver cuáles son los dilemas y los problemas y los principios que desde la bioética podemos plantearnos que están relacionados con la atención de pacientes que tienen problemas de salud mental. Ese es el objetivo de mi presentación. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, desde una perspectiva general, bueno, pues lo primero que hay que decir es que la atención a la salud en general es un derecho de los ciudadanos. Y esto incluye la atención a la salud mental, ¿no? Que esto parece que todavía no se ha reconocido suficientemente, esta importancia y esta exigencia y este derecho, ni por la población ni por los políticos que determinan políticas públicas, ¿no? Tampoco de entender todo lo que afecta a la salud mental para prevenirlo y para atenderlo, ¿no? Y en este sentido, pues hay un gran desconocimiento y desatención de lo que son los trastornos mentales, incluso por las mismas personas afectadas por trastornos mentales que muchas veces tardan muchísimo tiempo en identificar que lo que tienen es un trastorno mental, que tendrían que buscar atención para él, ¿no? Y después también hay desconocimiento de todos los factores que influyen en esto, ¿no? Y uno de los factores es, bueno, esta ignorancia tan extendida de lo que es la salud mental y la falta de salud mental, los prejuicios que hay ante los trastornos mentales, el estigma que hay, pues todo esto afecta y todo esto son trabas a la atención de la salud mental, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo entendemos un trastorno mental? Bueno, pues yo propongo entenderlo así basándome en Mendoza, como una perturbación importante en la cognición, el comportamiento y la expresión emocional
que afecta el funcionamiento biológico, psicológico y social, y menoscaba, o sea, afecta la vida cotidiana individual, tanto social como académica o laboral, según sea el caso de la persona. La siguiente. Entonces, un hecho es que actualmente la pandemia está afectando y aumentando los trastornos mentales, ¿no? Lo podemos identificar claramente en que hay más depresión, hay más angustia, ataques de pánico, más problemas de adicción y de estrés postraumático, por mencionar algunos, ¿no? Y esto se puede explicar porque la pandemia nos ha confrontado de una manera así como con un lente de aumento para ver nuestra fragilidad. Después el confinamiento también nos afecta por todo lo que implica de cambio de vida y de dejar muchas cosas que forman parte de nuestra vida. Y después tener el miedo a enfermar, el miedo a morir, a que mueran otros que son cercanos para nosotros, y la misma incertidumbre con la que difícilmente nos manejamos. Es algo que nos cuesta trabajo para vivir con incertidumbre, ¿no? Por otro lado están como hechos muy objetivos que están pasando, pues que están falleciendo personas cercanas. Muchas personas ya han perdido a personas cercanas que han muerto, bueno, por COVID y por otras enfermedades, porque siempre hay enfermedades y siempre hay gente que se está muriendo, ¿no? Pero en esta situación hay algo que afecta también el proceso de duelo, que es un proceso muy importante tras la pérdida y que tiene que ver con la salud mental o no salud mental, porque después de una pérdida importante, pues hay que pasar por un proceso de duelo y este se ve muy obstaculizado cuando no se han podido dar las despedidas con la persona que fallece, que es algo que está pasando, a pesar de que se esté aconsejando a los hospitales de que se busque la manera de que los pacientes no mueran sin escuchar de alguna forma, apoyándose en medios tecnológicos, palabras de despedida de personas cercanas. Bueno, esto puede servir como una especie de despedida, pero hay otros que no lo han tenido. Y también lo que se está viendo muy obstaculizado son los rituales que se establecen como parte del duelo y que ahora tampoco se pueden hacer como las personas están acostumbradas, pues por las medidas que hay que tener de precaución para evitar más contagios. Entonces, todo esto afecta, ¿no? A la salud mental, las pérdidas, el vivir con la amenaza de más pérdidas, incluida la propia de la vida, ¿no? La de la propia vida, pero también pérdida de trabajo, las pérdidas económicas, las pérdidas de las relaciones a las que estábamos acostumbrados, el contacto físico al que estábamos acostumbrados, el apoyo, la compañía, pues muchas formas de expresión de relaciones sociales que ahorita están limitadas, se han tenido que dar básicamente a través de las redes sociales, de la tecnología, que es una maravilla que exista, pero bueno, pues no es lo mismo, ¿no? Pero además, para otros, a todo esto que todos compartimos, hay que considerar que también se ven afectados por el hacinamiento en que viven, por la violencia en que viven, y esto es el caso para muchas mujeres, que de repente se ven pues casi atrapadas en situaciones que de por sí viven en donde hay violencia y que en estas situaciones que nos estresan, pues podemos imaginar que la violencia aumenta. Y también la pobreza y también la necesidad de sobrevivir día a día. Bueno, pues todas estas situaciones hacen que se rompan equilibrios frágiles sobre todo, pero también no tan frágiles, ¿no? Entonces, todo esto es un atentado contra la salud mental. En la siguiente, por favor. En un reciente artículo que se llamó El COVID-19 y la salud mental, el doctor Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU actualmente, reflexionaba sobre cómo actualmente la salud mental está más amenazada
que nunca, ¿no? Que siempre hay problemas de salud mental y que no vemos suficiente, pero ahora es un hecho que está más amenazada, ¿no? Y en ese artículo menciona algo que es interesante, porque es la declaración del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y quien justamente hace un llamado para atender a la salud mental, reconociendo que se está viendo afectada por esta pandemia, ¿no? Y hay que atender, si pensemos desde una reflexión bioética, que la atención de la salud mental responde a un principio bioético elemental de justicia social. La siguiente. Y yo creo que algo que es importante tener como una reflexión, aquí quiero representar más que nada así como lo que puede ser una experiencia de una tormenta, pero pensémosla subjetivamente, ¿no? Que el sufrimiento por trastornos mentales puede ser tan doloroso o más que el que es causado por enfermedades físicas, pero con la diferencia que no se ve tal cual y a veces no se cree y esto lo hace todavía que sea mayor el sufrimiento, ¿no? La siguiente. En México, bueno, es claro que estamos viendo lo que han advertido el doctor de la Fuente y Antonio Guterres. Y bueno, pues en la UNAM esto se había previsto, también hay que decir de las cosas buenas que están pasando, y precisamente el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y la Facultad de Psicología han estado brindando atención a personas con problemas de salud mental. Y también en esta época de pandemia, en donde también aparecen las expresiones de solidaridad, o sea, aparece lo bueno y lo malo de las personas. Ha habido muchas organizaciones públicas y privadas y profesionales que individualmente están ofreciendo atención a esta necesidad. Yo creo que esto es algo que tenemos que reconocer y agradecer, pero todavía es importante hacer un trabajo más y estar advertidos y conscientes de esta problemática para informar a más personas para que sepan de estas oportunidades, para invitarlas a indagar en ellas mismas si no necesitan ayuda o ver si personas cercanas a ellas no requieren esta atención. La siguiente. Y bueno, hasta aquí dejaría lo que es una perspectiva general de la salud mental, para ahora abocarme a lo que son ya aspectos específicos que podemos pensar desde la bioética de lo que es la atención de pacientes con trastornos mentales. Entonces, bueno, lo primero que podemos decir es que como todos los pacientes que son atendidos en un contexto de atención médica por cualquier causa, por un trastorno físico o mental, pues hay de entrada 4 principios que son los que más se han difundido, que guían la atención médica, ¿no? Entonces, es lo mismo en pacientes con trastornos mentales. Tiene que ser el de beneficencia, de buscar el beneficio del paciente, el de no maleficencia, de evitar el daño del paciente, el respeto a la autonomía, que se hace principalmente a través del consentimiento informado, que hay que entender como un proceso, no solo como un documento. Un proceso mediante el cual un paciente que entiende el tratamiento que se le está ofreciendo, una vez que lo entiende, da su consentimiento o puede dar su rechazo al tratamiento. Y realmente vamos a volver sobre este principio porque es el que puede verse más afectado en la atención de pacientes con trastorno mental y el que requiere pues más atención y ver la manera de respetarlo a pesar de las particularidades que los trastornos mentales plantean, porque realmente en muchas ocasiones ciertamente la autonomía del paciente se ve afectada como para que pueda dar el consentimiento. Entonces vamos a volver sobre esto, ¿no? Bueno, el otro principio es el de justicia. El de justicia en el sentido de que no se puede discriminar a nadie de no dar atención por ningún motivo. Y es lo mismo con el caso de los pacientes con trastorno mental.
Decía que uno de los principales dilemas que enfrentamos es ante el respeto a la autonomía del paciente. Hay algunas ideas que hay que desechar. La idea que hay que cuestionar es que tener un trastorno mental implica no poder decidir. Esto no es así. En muchos casos el paciente sí puede, con trastorno mental, puede entender lo que se le está planteando, cuál es su situación, puede tener conciencia de enfermedad, entender el tratamiento y entonces, con un acto de autonomía, dar su consentimiento al tratamiento. ¿O no? Ahora, hay que reconocer que con frecuencia se plantean situaciones en donde hay que ver, hay que evaluar a ver si el paciente está en condiciones de entender, comprender y dar y tomar una decisión voluntaria, libre sobre lo que le está pasando, es decir, una decisión en donde está ejerciendo su capacidad para decidir o ver si en su situación específica esa capacidad está afectada. Porque cuando un paciente no puede tomar decisiones, otros, las personas cercanas junto con el médico, tienen que tomar decisiones por esa persona. Cuando una persona pierde o ve afectada o nunca ha tenido autonomía para decidir, otros tienen que cuidarlo, tienen que ejercer la autonomía en nombre de esa persona, ¿no? Eso no se puede, no se puede pasar por alto, es una responsabilidad de los demás. Es lo que se hace todo el tiempo con niños que todavía no tienen la capacidad, con bebés o con personas que la tuvieron pero ya la perdieron. Entonces también es una situación que se plantea, que se presenta en los casos de pacientes con trastorno mental. La siguiente. Ahora, hay otros principios que también hay que tomar en cuenta en la atención de pacientes con trastorno mental, como en todos, ¿no? Pero quizá a veces es necesario pues subrayarlo, porque lamentablemente lo que en la práctica puede pasar, pasa, es que pues como que no se nota que eso se está tomando en cuenta. Entonces, en esta oportunidad en que estamos reflexionando sobre eso, es preciso enfatizarlo, ¿no? Y es el respeto a la dignidad. Y la dignidad es un concepto, bueno, pues que nos sirve mucho porque intuitivamente todos tenemos una idea de lo que es la dignidad, pero que ya desde el punto de vista de la filosofía, puede tener diferentes significados y las personas pueden entenderlo diferente. Entonces yo aquí planteo entender, por lo pronto, dos sentidos o dos elementos en que hay que pensar la dignidad. Primero, como el fundamento de los derechos humanos, por el hecho de reconocer en los seres humanos que tienen un valor intrínseco. Por otro lado, como la base también de la autonomía. Entonces sería como este doble sentido, el que todos tienen este derecho a que se respete como persona humana y de ahí se basan una serie de derechos humanos, y el otro reconocer que es la base de la autonomía. Y como ya decía antes, pues hay veces que una persona no puede expresar por sí mismo ese derecho a tomar decisiones y necesita que otros respeten, garanticen ese respeto. Y quizá uno de los obstáculos que hay que tener, en el que hay que dedicar más esfuerzos para quitar, es el estigma que hay ante los trastornos mentales. A veces internalizados y compartidos por las mismas personas que los padecen, lo cual puede ser un obstáculo para su búsqueda de atención y para su curación, ¿no? Y a veces los mismos que se encargan de dar esta atención saben que son como los especiales entre los médicos, ¿no? Entonces es como un estigma que está muy generalizado y que, pues por un lado, es como un obstáculo para el respeto a la dignidad de la persona, porque se estigmatiza y se discrimina a la persona, pero también porque es un obstáculo para lo que queremos, que es la atención y curación de los trastornos mentales.
Y muy relacionado está el entender el respeto como persona, ¿no? Y esto quiere decir que, como con otras enfermedades, pues hay que tratar a la persona como lo que es y no tratar a la enfermedad, ¿no? Y esto también implica entonces reconocer su derecho a la privacidad, a la confidencialidad, a la honestidad, ¿no? Todo lo cual, desde luego, tiene sus asegúnes, por decirlo, porque ya hemos dicho que hay situaciones especiales en donde la persona con trastorno mental no puede hacerse cargo de su atención y es necesario compartir la información con otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se puede ver como una invasión o no respeto o no a la privacidad, a la confidencialidad, pero está totalmente justificado. Es importante poder entender estas diferencias, ¿no? Es muy diferente tener que hacer esto para poder proteger a alguien y buscar lo mejor de un paciente que alguien que puede decir yo no quiero que tal persona sepa, no se respete su derecho a la confidencialidad. Hay una enorme diferencia que necesitamos reconocer. Después, el tratar a otro como persona, a mí me parece, ¿no? Y también, pues, como mi formación como psicóloga siempre ha sido un eje muy importante, que es muy importante reconocer la subjetividad del paciente, cómo vive el paciente la experiencia. Y aquí en esto, bueno, pues yo alguien a quien admiro mucho por la forma en que siempre lo hacía es a Oliver Sacks, ¿no? Que, como dijo Snyder en un artículo en el Lancet, convertía el encuentro terapéutico en el arte de comprender al ser humano en toda su complejidad. Es importante que un paciente sienta que hay ese interés por comprender cómo está viviendo la experiencia. La siguiente. Entonces, vuelvo a la pregunta que ya planteaba, ¿no? ¿Cómo responder a la situación en que no se puede respetar la autonomía del paciente, al menos en el presente, porque no la tiene? No la tiene o está disminuida, ¿no? Y sin embargo se plantean preguntas y decisiones que son indispensables considerar, ¿no? Se le da tratamiento, se le interna, a veces es necesario porque se está viendo que el paciente es un peligro para sí mismo o para los demás. Entonces, no se puede simplemente decir, pues como no tiene autonomía, pues no podemos hacer algo que parece que va en contra de lo que está expresando que quiere, porque finalmente una persona puede siempre, aún sin estar con la claridad, pues expresar que está en contra de que lo internen o que le den tratamiento, ¿no? Y a lo mejor porque ni siquiera tiene conciencia de enfermedad, porque la misma enfermedad, parte del síntoma, impide que la tenga, ¿no? Entonces, bueno, como ya decía antes, cuando no puede uno cuidarse a sí mismo, tenemos la obligación, bueno, desde luego primero los cercanos, pero si no, alguien, ¿no? Y por eso puede ser muy importante la función de los comités hospitalarios de bioética cuando haya alguien que no tiene a nadie que hable por él, ¿no? Además del médico, porque la idea es que se tienen que tomar decisiones por él. ¿Quién lo representa? Con el médico, ¿no? El que lo representa lo único que está haciendo es sustituir a lo que normalmente se hace entre médico y paciente. Se podría decir que en algunos casos, en otros ni siquiera, a veces se decide por el otro, o sea, no se respeta su autonomía en un sentido para poder devolverle la autonomía, ¿no? Podemos pensarlo en un paciente que está padeciendo un episodio psicótico, un paciente con problemas de adicción, en donde pues, realmente no está pudiendo tomar la decisión, pero podemos pensar que si se toma por él y se le da el tratamiento, la va a recuperar y va a volver a tener esa autonomía. Y quizá, como voy a volver después, se puede aprovechar esa autonomía para prever situaciones en el futuro y que quede expresada esa autonomía. Entonces, bueno, pero quiero decir antes, esto de tener que decidir por otros, desde luego se presenta en situaciones de pacientes con trastornos mentales, pero
presenta todo el tiempo en la atención de otros pacientes, ¿no? Por eso la bioética pues ha reflexionado mucho por este tema que quiere que se ha como llamado el decidir por otros, ¿no? Ya ha establecido principios que guían estas decisiones por otros que no pueden decidir. Entonces, pues un primer principio orientador es buscar el mejor interés, ¿no? Esto puede ayudar mucho. El problema es que a veces no hay acuerdo en qué es lo mejor para el otro, a lo mejor entre el médico y el familiar o entre varios familiares, ¿no? Pero bueno, esto es un gran orientador, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que se piensa que es lo mejor? ¿Qué es lo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en qué es lo mejor? Es limitado, pero es una gran ayuda. El otro principio es el del juicio sustituto. Bueno, en este momento la persona no puede decir qué quiere, pero uno que la conoce, y esto sobre todo aplica, ¿no? Por ejemplo, para personas de edad avanzada, que se encuentran ya en una etapa de demencia y han perdido pues ya la capacidad para tomar decisiones. Y hay que tomar decisiones, por ejemplo, sobre si se le va a seguir dando alimentación artificial o no. Y en ese momento no puede decidir. Pero a lo largo de su vida se ocupó de decir, yo cuando llegue a esta situación, ya saben bien que yo no quiero que me sigan prolongando la vida. Entonces, eso es el juicio sustituto. Es algo que orienta a los familiares o al representante y al médico para poder tomar la decisión. Debo aclarar aquí, bueno, yo me estoy refiriendo básicamente a lo que la bioética nos puede, cómo nos orienta. Lo ideal es siempre que la bioética vaya alineada con el derecho, con la ley, pero bueno, idealmente a veces pasa, a veces no es así. Yo no estoy hablando aquí solo de lo que se permite y no se permite, sino de lo que la bioética orienta, ¿no? A veces la bioética va antes y la ley se va adaptando después. Bueno, el tercer principio que plantean, por ejemplo, Buchanan y Brock, en un libro que dedican totalmente a esto, a decidir por otros, es el de las instrucciones previas, que también se conocen como voluntad anticipada o como directrices anticipadas, que generalmente las pensamos, y es como se han aplicado principalmente, para pacientes que previeron que podrían encontrarse más adelante en una situación en donde ya no pudieran expresar qué querían sobre decisiones al final de la vida, y de esa manera se puede seguir reconociendo su autonomía y respetarla con base a lo que dejaron establecido por escrito. Esto es como generalmente se utiliza la voluntad anticipada, pero ya se empieza a utilizar también para la situación de personas con trastorno mental, en el sentido de que, por ejemplo, un paciente con trastorno bipolar que se encuentra en una fase en donde él no tiene la capacidad para tener conciencia de enfermedad y para saber que está poniendo en riesgo su vida o la de otras personas, ¿no? Puede, bueno, una vez que recibe el tratamiento, puede recuperar esa lucidez, esa capacidad, y sería un momento para que pudiera establecer una voluntad anticipada o una instrucción previa, una directriz anticipada, y decir qué quiere para el futuro cuando vuelva a encontrarse en una situación en donde está en riesgo, ¿no? Ese sería el uso de la voluntad anticipada para pacientes con trastorno mental. Entonces sería esa manera de decir, bueno, en un primer momento se decide por él, pero una vez que recupera la autonomía, se aprovecha esa autonomía para que pueda seguir decidiendo él, ¿no? Bueno, y ya para concluir la siguiente, pues yo creo que lo que estamos viviendo es una oportunidad para dar más visibilidad a la salud mental, que ahora no ha recibido suficiente atención en general, ¿no? Tal como se expresa en las políticas públicas o como se expresa en los seguros médicos. Y si ya era un problema grave, hay que reconocer que va a aumentar, porque vamos a
Cuando salgamos de esta situación ahorita más crítica, pues vamos a estar con los efectos de la pandemia, ¿no? Entonces sería necesario aumentar el presupuesto que se le designa a la atención y concientizar a la población, sobre todo para que reconozca cuándo necesita la atención y busque ayuda. Mientras más oportunamente se busque la ayuda es mejor. Y además de responder a esta necesidad, pues hay que ir un poco más profundo y mejorar las condiciones de vida que desde antes de la pandemia atentaban contra la salud mental, contra la inseguridad, contra la violencia, con la pobreza, todo esto que favorece que se den trastornos mentales, ¿no? Como ir a las causas. Y finalmente, pues, hay que guiarse por todos los principios bioéticos mencionados en la atención del paciente con trastorno mental. Y ya nada más quisiera pasar brevemente, y quien quisiera después me pueden escribir y yo se las mando, unas referencias sobre lo que he mencionado, ¿no? Creo que esta es la segunda, sí, esa sería la primera, la siguiente. La siguiente, quisiera la última, porque yo quisiera plantearla como aspiración a lo que todos merecemos, como paz mental o salud mental. Bueno, pues muchas gracias y estoy pendiente porque van a seguir después de la siguiente presentación preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctora Asunción, por su gran exposición. La verdad, a mí me parece muy clarificador todo lo que nos expuso. Y aún así me siguen quedando muchas preguntas en torno a la toma de decisiones con respecto a salud mental, pero eso lo abordamos hacia el final. De verdad, muchas gracias, doctora. Y pues vamos a pasar ahora con el doctor Nicolás Martínez, que ya vimos que tiene todo un club de fans dentro de nuestros radioescuchas y quienes nos ven a través del Facebook Live de la Facultad de Medicina, que por cierto les recuerdo que para dejar sus preguntas nos los dejan en el chat y hacia el final de la sesión pues vamos a ir leyendo las que más podamos. Doctor Nicolás, si está de acuerdo, voy a permitirme presentarlo. Gracias. El doctor Nicolás Martínez es médico especialista en psiquiatría por la UNAM en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Psiquiatra forense por la UNAM y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Maestro y doctor en ciencias médicas en el campo de psiquiatría, graduado con mención honorífica. Es investigador en ciencias médicas en la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría, profesor de asignatura de la licenciatura en ciencia forense y en la maestría en salud mental pública en la UNAM. Es investigador nacional del SNI nivel 1 por el CONACYT. Es coordinador de la sección de psiquiatría legal en la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Sus áreas de interés y desarrollo de investigación son los trastornos psicopáticos, la salud mental forense, los trastornos parafílicos, los agresores sexuales y la conducta antisocial. Desarrolló la guía clínica para el trastorno antisocial de la personalidad en México en el 2017. Cuenta con más de 200 presentaciones en foros a nivel nacional e internacional, con 7 capítulos de libros como autor y coautor y 15 artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. Y próximamente publicará un libro sobre salud mental forense. Doctor Nicolás, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo a compartir y estar con dos grandes de la bioética, tanto contigo como la doctora Asunción es la grande de la bioética. Las dos, la verdad, digo, creo que a mí el reto que me has impuesto es demasiado, porque hablar de un tema tan importante con dos gigantes del tema de la bioética, pues bueno, va a implicar un reto, pero espero poder lograr ahí alguna parte. Y gracias por la presentación. Entonces, si me dan, por favor, la primera, creo que después de lo que nos acaba de mencionar la doctora Asunción, en realidad queda muy claro cuál es la visión de la bioética y cómo se ha llegado a establecer pues justo este debate al respecto de la autonomía, de la capacidad en distintas disciplinas como en el caso de salud mental. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que lamentablemente llega a imperar todavía en muchísimas partes del mundo? Ustedes están viendo una gran pintura de Goya, en donde pues prácticamente es la concepción que se tiene
de lo que sería una institución de salud mental. Lamentablemente, esto sigue sucediendo en pleno siglo XXI. Podría decirles algunos ejemplos que serían oasis en donde esto no es así, pero la realidad es que sigue existiendo a nivel mundial todavía un modelo asilar que ha llegado a generar una alta violación a derechos humanos y que justo es donde se deben de plantear estos dilemas éticos de los que nos hablaba la doctora Asunción respecto a la práctica que tenemos los profesionales de la salud mental desde el área de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, los pasantes, etcétera. Porque en realidad todos somos parte de este gran universo que implica la toma de decisiones constantes respecto a la mejor atención de una persona con discapacidad psicosocial. Y eso es justo lo que voy a hablar al respecto desde la perspectiva de derechos humanos, y les pondré un ejemplo de lo que sería un adecuado código de ética de conducta, sobre todo del personal, respecto a las personas con discapacidad psicosocial. La que sigue, por favor. Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer y ver el trabajo tan grande que se hizo por parte de la licenciada Ninfadelia Domínguez Leal, quien fue literalmente quien llevó con buena rienda el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura en la CNDH, y que en su momento realizó una supervisión en hospitales psiquiátricos en 2 etapas. En la primera etapa, que es de lo que les traigo hoy, las diapositivas que ella afortunadamente me permitió para esta charla, la que sigue, por favor, fue la visita que se realizó por parte de todo el mecanismo a los 39 hospitales psiquiátricos que existen en el país. Se realizaron estas visitas entre mayo y junio de 2018 y se hizo una publicación de este primer informe el 29 de octubre de 2018. Posteriormente se hizo una segunda visita ya para constatar si las observaciones que se habían manifestado habían sido atendidas correctamente, y con base en eso se hizo un segundo informe que también es público y se encuentra en la página de la CNDH. La que sigue, por favor. Y aquí es donde visualizamos justo todo esto que nos hablaba la doctora Asunción, porque como pueden ver en esta tabla, el derecho a recibir un trato humano y digno, esto que se hizo mucho énfasis desde la perspectiva de la bioética y que compete en mucho a la visión de los derechos humanos universales, lamentablemente se sigue violentando en México. No estoy hablando de otro país, estoy hablando de México. En 17 hospitales de los que se visitaron en ese momento seguían existiendo cuartos de aislamiento, lo cual incluso es prohibido por norma, prohibido por ley de prevención de tortura, lo cual no es autorizado desde una visión de derechos humanos, de una perspectiva ética y de dignidad de la persona, lo cual se tiene que erradicar. También, bueno, en 26 de ellos, las condiciones de instalaciones, recordemos también las fechas, esto es posterior al sismo de 2017, a este terremoto del que fuimos víctimas a nivel México, y que, bueno, también implica estas condiciones deterioradas en ese aspecto, pero el deterioro que se llevó a cabo a lo largo de los años de previas administraciones respecto a salud mental. También ahí quiero llamar la especial atención en esta tabla, sobre todo lo del derecho de legalidad y seguridad jurídica en el aspecto del ingreso obligatorio. Y aquí quiero hacer una clara distinción entre ingreso obligatorio e ingreso involuntario, que considero desde la perspectiva de la salud mental forense, que es lo que yo he pugnado por manifestar en la investigación y en las charlas que tengo oportunidad, es la clara distinción entre estas dos figuras. Y es que tenemos que entender que en el específico del internamiento involuntario tiene que acotarse exclusivamente a urgencias médico-psiquiátricas. ¿A qué me refiero? No podríamos considerar que un intento suicida reciente en una persona o una ideación homicida persistente podría no considerarse una urgencia que requiriera de un internamiento probablemente involuntario. Esto es tan necesario de entender como el hecho de que si en estos momentos, dado las condiciones que nos tienen comunicándonos a distancia, yo por haberme sido contagiado por COVID, tuviera insuficiencia respiratoria y entonces bajo esa urgencia no se me internara involuntariamente o inclusive se me sedara para tener una intubación y pasar a terapia intensiva. Es una urgencia médica, lo que les acabo de decir, muy clara a nivel de COVID, pero las urgencias en psiquiatría prácticamente tendríamos que acotarlas claramente
y utilizar solamente como último recurso este medio. Porque en realidad, como bien decía la doctora, directrices anticipadas en psiquiatría pueden favorecer mucho la desaparición de la figura per se del internamiento involuntario y poder manifestarse con antelación, previo inclusive a padecer cualquier trastorno mental, a tener una discapacidad psicosocial o una discapacidad intelectual, a poder manifestar a favor o en contra de un internamiento. En la mayor parte de las ocasiones se confunden estas dos figuras, internamiento obligatorio e internamiento involuntario. El internamiento obligatorio es el que mandata el juez. Y ahí es donde yo tengo a título personal una opinión muy diferente, muy probablemente de varios de mis colegas. Porque considero que un internamiento obligatorio, como lo que hace a rajatabla y discriminante y sin un correcto estudio la figura de inimputabilidad, pues bueno, requiere de una modificación muy profunda para evitar este tipo de circunstancias. Y eso es a lo que nos referimos, el internamiento ordenado por mandato judicial. Como se darán cuenta, hay muchísimas otras que no me voy a detener para poder seguir avanzando. La que sigue, por favor. Que afortunadamente muchas de ellas sí fueron tomadas en cuenta y cambiadas. Falta una antes de esa. Antes de esa, por favor. En realidad, lo que podemos llegar a ver es... No, antes. La segunda tabla de CNDH, si son tan amables. En el específico de estas violaciones, además de todo esto, también tenemos que entender que la atención en salud mental requiere específicamente de poder tener el equipo necesario. Hoy ha sido muy visible, en el caso de la pandemia, que un médico puede llegar a ser contagiado de esta pandemia que nos está acusando a nivel internacional por no tener el equipo adecuado de protección. Y en el específico de lo que está sucediendo a lo largo de la historia con las personas dentro de una institución de atención en salud mental, se requiere de todo el arsenal necesario para poder atenderles. Y aquí es donde quiero llamar la atención en específico de terapia electroconvulsiva. No lo digo yo, lo ha dicho ya el visitador de prevención de tortura de la ONU, inclusive desde México y a nivel internacional, que la terapia electroconvulsiva no es tortura. Si se administra bajo supervisión médica, con una indicación médica específica que podrían ser pacientes con trastornos mentales de resistencia al tratamiento, y que en realidad se tiene que dar bajo sedación. Si esta no se da bajo sedación, si la aplica a alguien ajeno al personal de salud mental y se administra como medio para someter a alguien o para tener una confesión, ahí sí estamos hablando de tortura. Pero la terapia electroconvulsiva no es un tratamiento que se pueda considerar tortura. Ahora sí, la que sigue, por favor. Otra figura que nos somete a un debate muy importante es la interdicción, la que sigue. Y sobre todo en el específico de Ciudad de México. Interdicción nos dice el Código Civil de la Ciudad de México que es como tal una figura en donde a la persona que está interdicta se le retira prácticamente los derechos civiles de los cuales por personalidad jurídica tiene derecho a accesar. Y si se dan cuenta en el artículo 450 se especifica que tienen incapacidad natural legal, pero vean la fracción 2. Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible o que por estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por algún medio que lo supla. Y ahí es donde ya estamos todavía con un modelo muy paternalista, muy de tratar de suplir a un tercero, porque inclusive en el 635 se vuelven nulos los actos jurídicos posterior a esta interdicción. Es una muerte civil. Una persona interdicta no se puede casar, no puede testar, no puede rentar, no puede hacer ningún acto jurídico si no es por la autorización de un tercero que sería tutor o tutriz, lo cual es anticonstitucional y en contra de los derechos humanos. Y afortunadamente en México la Suprema Corte ya se pronunció el año pasado en contra de esta figura. La que sigue, por favor. Y es que padecer un trastorno mental no tendría por qué ser algo que nos dé pena. Y aquí es donde a mí me encanta siempre hacer una confesión. Yo estoy en contra no solamente por mi postura desde el área de salud mental forense que estamos desarrollando desde el instituto, sino literalmente por experiencia de vida. Yo soy una persona que tiene una discapacidad psicosocial, yo padezco trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y créanme, si creen que hablo rápido, me deberían de escuchar sin medicación.
Y si no tuviera esta oportunidad de medicación y de psicoterapia, que en realidad tomo psicoanálisis, no podría estar en este momento disfrutando de compartir con ustedes esta charla o de hacer lo que hago, que es mi pasión, que es la investigación. Y eso sería una parte de las barreras que me impondría la sociedad. La que sigue, por favor. En el específico de lo que nos dice el derecho, es justo, y ahí es una lástima que no lo podamos ver animado, porque lo que tenemos es la imagen de la pirámide de Kelsen. Y lo que nos dice la pirámide de Kelsen es, existe un ordenamiento jurídico de un mayor peso a un menor peso. Eso no implica que las NOMs no tengan un peso. Tienen un peso, pero por encima de ellas y muy por encima está la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y dado la lógica en nuestro derecho, los tratados, convenciones, etcétera, de derechos humanos se elevan a rango constitucional y por ello tenemos que, aunque no tengamos directamente una modificación en la Constitución o en las leyes, se tiene que respetar como tal esos derechos humanos. La que sigue, por favor. Y es el caso de un gran instrumento que desde hace años existe y nos ayuda a entender correctamente cuáles son los específicos puntos a seguir para una correcta atención y resolución de estos dilemas éticos en salud mental, como lo es la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. La siguiente, por favor. Y es que en realidad son los 30 derechos humanos universales, pero el corazón de esta convención es el artículo 12, que es el igual reconocimiento como persona ante la ley. Yo espero que ahorita esta ponencia llegue a muchos países, porque inclusive, y un ejemplo, en España, una persona que tiene el mismo trastorno mental que yo puede ser considerada inimputable. Y ahí no tiene nada que ver la evaluación de capacidad con el contexto jurídico. Y eso ya dista mucho también de lo que ha ido avanzando el conocimiento y el entendimiento propiamente de la capacidad jurídica. La que sigue, por favor. Y es que a nivel internacional tenemos que entender que existen ya especificaciones. Esto no es moda. He escuchado a algunos profesionales de salud mental decir, es que esto es una moda. No. Como bien lo decía la doctora Asunción, el doctor Ramón de la Fuente ha especificado desde ahorita, desde su postura como embajador, que en realidad la salud mental es algo urgente. Y él es un convencido también de que los derechos humanos de las personas con discapacidad tienen que atenderse a la brevedad. Y este atlas que desde 2017 se ha manifestado, la que sigue, por favor, nos demuestra que en el caso de los programas de promoción y prevención, no es moda, es en realidad una necesidad de hacer campañas, prevención, modificación de estatutos legales. No lo sé, eso es un tema de otra charla, si necesitamos una ley o no, o ajustes, ese es tema de otra ponencia. Pero necesitamos legislación acorde a los derechos humanos de las personas con discapacidad en contra del estigma y de la protección justo de estas personas, en las cuales obviamente, por lo que les digo, me incluyo. La que sigue, por favor. Y es que hemos malentendido el concepto jurídico de capacidad con el concepto psicológico, neurocognitivo de capacidad. Y esta es una definición que manifestó el doctor Carpizo en su diccionario jurídico de 1982, en donde nos decía que la capacidad es la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, o puede entenderse como la facultad o posibilidad de esta persona para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí misma. Y se divide en dos, básicamente, goce y ejercicio. Y la de goce se obtiene por el hecho de ser humano, de tener un reconocimiento ante la ley, una personalidad jurídica, es decir, inclusive en ese contexto entra el tener una nacionalidad, un acta de nacimiento, un reconocimiento de personalidad, que es un derecho humano. Pero además se divide esta capacidad de goce, no se pierde a lo largo de la vida más que con la muerte. Y la capacidad de ejercicio puede ser especial o general y eso ya dependerá de algunas partes. Pero se ha malentendido este concepto jurídico con la capacidad en el ámbito de las neurociencias, de la cognición, de la psicología, de la salud mental. Porque al día de hoy, y se los dice un psiquiatra forense, yo no me atrevería a decir, tras una evaluación transversal y probablemente con todos los datos adecuadamente realizada, con retrospectiva, que una persona al día de hoy, su capacidad está alterada de por vida de este momento en adelante. Eso creo que no es posible. Y eso es justo lo que tenemos que ir modificando en la enseñanza dentro de la salud mental. La que sigue, por favor. Y es que este movimiento ha generado que la salud mental también responda.
Esto fue gracias al presidente de WPA hace algunos años, el pasado presidente, el doctor Dinesh Bugra, con su movimiento de Social Justice for People with Mental Illness, en donde invitó a todas las asociaciones que son parte de WPA a firmar la que sigue, por favor. Esta declaratoria básica de 15 enunciados en donde se puede evidenciar una adecuación en el entendido de la práctica psiquiátrica, de la práctica de salud mental, para respetar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y es, inclusive, vean en la parte específica del 9 y del 11, casarse. Yo no he entendido por qué en México seguimos teniendo un debate respecto a si una persona con cierta preferencia sexual o no puede casarse o puede tener hijos. Y ese mismo debate se ha manifestado en personas con discapacidad. Todos somos personas, no tenemos capacidades diferentes, superpoderes, atravesamos paredes, etcétera. No somos los raros, somos seres humanos y tenemos los mismos 30 derechos universales que todo el resto de las personas. Esto ha movido inclusive ahorita a nivel mundial la parte de la discriminación por el color de piel después de todos estos sucesos en Estados Unidos y aquí en México por la muerte de Giovanni, por ejemplo. Y en el específico de en la parte 11, a votar y ser electo. Y eso es algo muy importante porque se llega a utilizar como parte de la discriminación en el contexto social generalizado, que las personas piensan que es una ofensa y es algo muy chistoso decir, no, es que no votemos por este porque está loco, porque a ver, eso es discriminación. Y en realidad nadie solicita padecer un trastorno mental. Como en este momento, nadie ha solicitado contagiarse por COVID o tener consecuencias de salud mental posterior a esta pandemia o a esta cuarentena. La que sigue, por favor. Solamente quiero llamar su atención en esta imagen, que vean que la Asociación Psiquiátrica Mexicana, a la cual tengo el orgullo de pertenecer, firmó igual la APAL, a la cual también tengo el orgullo de pertenecer y ser parte de la Secretaría de Trastornos de Personalidad. Pero llama la atención que entre todas las sesiones psiquiátricas mundiales no firmó la Asociación Psiquiátrica Americana. La que sigue, por favor. Y es que la propuesta que se tiene que hacer para la toma de decisiones es esta, desde la OMS, de hecho. Quality Rights, la que sigue, por favor, extrae temas de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, como lo pueden ser el derecho a un nivel de vida adecuado y la protección social, el derecho al goce de una salud física y mental del más alto nivel posible, el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica y el derecho a la libertad personal y seguridad de la persona, la que sigue, por favor, la protección contra la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a vivir de una manera independiente, incluido en la comunidad. Porque no se trata de que nos coloquen en guetos. Somos parte de la comunidad y necesitamos modificar el sistema de salud mental a un modelo más comunitario y dejar solamente la exclusividad dentro de las grandes instituciones de tercer y cuarto nivel para casos muy específicos. La que sigue, por favor. Y aquí con orgullo les puedo presentar un gran ejemplo de lo que sería un código de ética y de conducta adecuado con base en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Y esta fue una gran iniciativa que tuvo nuestro director, el doctor Eduardo Ángel Madrigal de León, al momento en el que necesitábamos, por solicitud obviamente del gobierno, de modificar ya nuestros estatutos, tiene cierta vigencia y se tiene que ir modificando paulatinamente para avanzar. Y tuvo un gran atino el doctor Madrigal. La que sigue, por favor. Se estableció que el personal del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz observará en todos sus actos una conducta de respeto a los derechos humanos y no discriminación de las personas con discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual, con estricto apego a los derechos establecidos en la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, su protocolo facultativo, la Declaración de Lisboa, de la Asociación sobre los Derechos del Paciente, la Ley General de Salud y su reglamento. La que sigue, por favor. Y en este punto específico que está dentro de este código, se establece que se tiene que otorgar la atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica apegada a los principios éticos que mencionaba la doctora Asunción, de beneficencia, equidad, autonomía, confidencialidad, respeto a la dignidad del paciente, solidaridad, honestidad y justicia, con estricto apego y respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, obedeciendo a lo estipulado en la Ley General de Salud y los instrumentos vigentes concernientes a la atención en salud mental. Y es que tenemos que entender, la que sigue, por favor, como bien dijo ya el relator en 2018 de la Relatoría de Personas con Discapacidad de la ONU, que las personas con discapacidad no deben ser vistas como enfermos o pacientes, sino como titulares de derechos al igual que los demás miembros de la sociedad. La que sigue.
Y aquí está algo que va a suceder a partir del 15 de junio y hasta el 3 de julio de este año, en una agenda que se tiene en las Naciones Unidas y que tratará sobre todo de la promoción y protección de todos los derechos humanos. Y ya ha habido por parte del relator unas sugerencias a nivel sobre todo de las de educación y de asociaciones y de escuelas en donde se imparte este conocimiento de salud mental. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que las organizaciones que representan a la profesión psiquiátrica, incluidas la medicina y la psiquiatría académicas, establezcan firmemente los derechos humanos y la justicia social como valores fundamentales al promover intervenciones en materia de salud mental. Modernicen la educación médica e integrar la salud mental y los derechos humanos en la educación y la investigación médicas, prestando especial atención a la necesidad de reducir radicalmente la coacción, la medicalización excesiva, la institucionalización, todas las formas de discriminación contra las personas con problemas de salud mental y otras vulneraciones de los derechos humanos, y pongan fin al rechazo de las iniciativas de apoyo alternativas basadas en los derechos que no son coercitivas y generar más diálogo sobre cómo pueden ser también parte del cambio. Pues espero que con esta pasión que me escucharon, quede claro que los dilemas éticos se tienen que resolver. La que sigue, por favor. Con base en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, y que podemos tener, y de hecho tenemos una gran constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y que en su fracción del artículo, en la tercera fracción del artículo número 109, y desde el primer artículo está toda la parte de derechos humanos y de las sanciones administrativas que pueden ser las personas dentro de un contexto de atención en salud mental a nivel jurídico, pero que se tiene que defender y establecer con base en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad todas las decisiones de dilemas éticos de salud mental. Muchas gracias, yo los invito a que, ahí está mi Twitter, me sigan porque como bien decía Jennifer, vamos próximamente a tener la presentación ya a pesar de esta pandemia, es una gran noticia. Próximamente tendremos la presentación del libro de salud mental forense y estamos en otros eventos de los cuales tengo la fortuna de participar, como algunos que se dan en este mes. Muchísimas gracias por la invitación. Créanme que siento que esto fue un reto muy grande, hablar después de la doctora Asunción, porque, bueno, aparte que es alguien que admiro, sé que es una experta, ¿no?, en materia. Y bueno, Jennifer, yo qué puedo decirles a ambas de bioética, ¿no? Y por eso dije, me tengo que refugiar en lo que sé. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nicolás y doctora Asunción. Nos van a dar un par de minutos para leer un par de preguntas. Si les parece bien, vamos a tomar algunas. Queremos darle las gracias a todos los que han estado conectados a través del chat, preguntando constantemente. Voy a permitirme leer algunos nombres. Irving, Michael, Enrique Turujillo, Andy Peña, Jennifer, Iván Orozco, perdón, Alberto Luna, Marta Alicia Mora, y aquí tenemos una pregunta interesante. Permítanme un segundo. Dice CH Ana. En el hospital en donde trabajo es común que jueces envíen a personas con internamiento obligatorio por estar en proceso, pero padecen un trastorno mental acorde a los peritajes. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer si, por ejemplo, nos envían personas con trastorno de personalidad antisocial límite que vienen con un peritaje externo por discapacidad, pero el hospital no cumple los criterios para eso? Ok, pues bueno, ahí son como 4 preguntas en una. En realidad, no deberíamos de confundir el término de inimputabilidad y bueno, ahorita estamos haciendo varias investigaciones desde el Laboratorio de Salud Mental Forense del Instituto sobre el concepto y vamos a publicar próximamente también una, porque se está confundiendo el término de inimputabilidad con la pura presencia de un trastorno mental, ¿no? Eso no tiene nada que ver, hay que hacer un buen cribado, una buena evaluación y bueno, ahí yo tengo una opinión un tanto sesgada y lo he dicho muy a cabalidad. Mientras los datos me demuestren que el trastorno antisocial de la personalidad no existe como está, lo voy a seguir aseverando, porque lo que existe es trastornos psicopáticos. Y entonces también ahí una persona con un trastorno de personalidad no debería estar circunscrita al concepto de inimputabilidad, que sería lo único que podría tener un internamiento obligatorio. Pero es que existen otras medidas.
Tendríamos que accesar a otra manera de justicia, con una visión más restaurativa, sin que sea un internamiento obligatorio. Y bueno, por demás también está especificar que los psiquiátricos no tendrían por qué tener personas con discapacidad, cualquiera que fuera, psicosocial o intelectual, con un internamiento obligatorio, porque para eso tienen que existir, en teoría, algunas áreas, ¿no? Como pueden ser hospitales psiquiátricos forenses, que ahí también es otro tema. Ok, muchas gracias, doctor. Pregunta Fuentes Rex. ¿Consideran que ciertas inestabilidades emocionales pueden ser tratadas como urgencia? Por ejemplo, ataques de pánico o de ansiedad, porque cuando vas como estudiante de medicina de la UNAM a pedir ayuda al centro de psiquiatría, te dan una cita hasta dentro de un mes y medio. Así es importante aclarar que el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental sí está ofreciendo atención, pero no cuenta con los elementos para ofrecer atención de urgencias, y para eso se apoya en el servicio de salud. Pero creo que la pregunta es interesante para los dos. ¿Consideran que si yo me encuentro ante una situación de pánico o de ansiedad, debería ser considerado como una urgencia psiquiátrica y asimismo que me atiendan? Asunción, ¿quieres primero? No, está bien. Okay. Digo, es una urgencia psiquiátrica, ¿no? Y de hecho, podría establecer que es una necesidad de atención urgente y que desgraciadamente hace que en los hospitales generales sean personas que son violentadas, ¿no? Muchos médicos discriminan a las personas que están padeciendo un ataque de pánico al no encontrar constantes biológicas cambiadas. Y digo, a mí nadie me lo ha contado, yo fui interno en su momento, hace muchos años, pero vi cómo se aplicaban las mal llamadas alemanas, alcohol con agua inyectable intramuscular que hace que le duela al paciente cuando tiene un ataque de pánico, y lo que requiere es una intervención puntual, psicoterapéutica y probablemente psicofarmacológica. Pero es una urgencia real y se tendría que atender en cualquier lado, y es el modelo que necesitamos, una atención de salud mental comunitaria, no tener que llegar hasta el Instituto Nacional de Psiquiatría o el Hospital Fray Bernardino Álvarez, que son grandes instituciones, pero que bajo esa concepción se saturan, y entonces necesitaríamos atención de urgencias en cualquier hospital, en cualquier centro de salud. Muchas gracias, doctor. Pregunta Tis Rossi. ¿Qué sucede con la atención de personas en situación de calle que presentan problemas mentales, que no cuentan con redes de apoyo, que no cumplen con los criterios de acceso de muchas instituciones y que al final regresan a la calle o son alojados en instituciones que cuentan con un modelo para su atención? Híjole, creo que ahí sí esperamos, pero me encantaría escuchar qué dice Asunción. Bueno, yo creo que son de las personas sobre las que nos llaman la atención el recordatorio del doctor de la Fuente, Antonio Guterres. También son personas que necesitan atención. No entendí la última parte porque finalmente dicen son alojadas en instituciones que cuenten con un modelo para su atención. Pues eso está bien, ¿no? Porque hay que pensar que se pueden encontrar en una situación en donde no puedan ellos mismos tomar decisiones, expresar qué quieren, qué necesitan. Y el punto es que alguien se tiene que hacer cargo. Yo creo que finalmente el país se tiene que hacer cargo, tiene que contar con también respuesta para estas personas que desde luego existen y mucho, y que su situación de calle puede favorecer más que padezcan trastornos mentales, ¿no? Entonces, como es vulnerabilidad más vulnerabilidad, y justamente pues hay un llamado de atención a que hay que atender a las personas en situaciones de vulnerabilidad con más razón, ¿no? Y bueno, yo ahí lo que podría agregar es, hay un grupo en la UAM, por ejemplo, en la UAM Iztapalapa, en donde está el doctor Roberto Mercadillo, un experto en muchísimos temas de salud mental, que se dedica a trabajar con estos chicos de calle, y en el Instituto Nacional de Psiquiatría también hay un grupo de investigadores de las redes sociales que se han dedicado a ayudar y a investigar también estos temas de chicos de la calle o personas en situación de calle, que nos han ayudado a entender que es un riesgo el que están viviendo, se les tiene que atender, y ahí más bien habría que ver modificaciones jurídicas o desde el ámbito legislativo para que desde las instituciones tanto de salud mental como de salud en general, como de esta procuración de justicia social, es decir, de proponer tener una vivienda, un acceso a una vivienda digna, un empleo, etcétera, pudiera el gobierno tener los mecanismos de ayuda, porque al día de hoy
no hay la legislación o el andamiaje jurídico suficiente para que ellos pudieran accesar a todo lo que por derecho les corresponde. Sí, yo tengo una pregunta, voy a aprovechar porque la verdad me genera mucha inquietud y es para la doctora Asunción. Al inicio de su presentación me llamó muchísimo la atención que utilizó la imagen de una tormenta. Y pensaba, por ejemplo, en las directrices anticipadas de pacientes con esquizofrenia, ¿no? que finalmente tienen como una alteración de la realidad, que de alguna manera sienten que hay voces que les dan indicaciones o que definitivamente no perciben la realidad y que esto pudiera ser un elemento para no poder tomar, digamos, una decisión en pro de su propio bienestar. ¿Considera usted que, por ejemplo, el internamiento involuntario para estas personas puede transgredir mucho más su estado de salud, pensando que su percepción de la realidad o sea, a lo que quiero apuntar es a lo siguiente? Si yo tengo esquizofrenia y siento que alguien me está diciendo, es malo que estés en un hospital psiquiátrico, pero necesito la atención, bueno, la sociedad piensa que necesito la atención y me internan de manera involuntaria, ¿eso no alteraría más mi salud mental? Bueno, sí, pero sería una forma, o sea, en la medida que recibiera tratamiento indicado para ese trastorno, habría la posibilidad de recuperar la capacidad para tener conciencia de enfermedad, ¿no? Pues eso es lo que se busca. Y yo creo que son situaciones muy delicadas, porque sí, para la persona puede ir en contra, como para alguien con un problema muy grave de adicción que no quiere tratarse, ¿no? Pero desde afuera queda claro que está en riesgo él o otros. Entonces, pues no sería una decisión, sería una decisión fundamentada, ¿no? Sí, parece que se atenta con la autonomía, por eso decía, como para poder devolvérsela. Okay. Apostamos a que un tratamiento adecuado, ¿no? Le devolvería, le disminuiría o le quitaría ese delirio que le hace creer que todo el mundo está tratando de dañarlo en ese caso y que internarlo sería totalmente en contra de él, en fin. Sí se justificaría porque se está buscando tratar su trastorno mental, ¿no? Que él no puede pedir, no tiene la conciencia por su mismo trastorno mental. Claro. Ahí, perdón, no sé si puede Sí, no, por favor. Creo que tocaste un tema muy, muy interesante, álgido y de debate, porque tenemos que entender que en el caso de la capacidad es algo transitorio, ¿no? Es algo transversal. La capacidad la podemos determinar en una evaluación en el momento en el que yo tengo frente de mí a un paciente, a una persona que estoy evaluando. Y con base en eso se pueden tomar decisiones. Y creo que un modelo muy adecuado ha sido considerar que en algunas ocasiones hay personas con padecimiento como lo es la esquizofrenia, que los síntomas psicóticos le están llevando a ponerse en riesgo o a un tercero. Eso no quiere decir que nosotros estemos en contra de que la gente escuche voces como a veces se malentiende, porque hay asociaciones y hay movimientos de voz en la cabeza, lo cual tiene todo el derecho de existir y también a rechazar el tratamiento, ¿no? Sin embargo, bajo este contexto, cabría y valdría la pena, mejor dicho, que tuviéramos internamientos involuntarios breves en estancias de vigilancia muy acotadas para la resolución del cuadro agudo y que, de hecho, solo establece la ley, ¿no? En el caso de la Ley General de Salud, que después de que cambien las condiciones, se cambia de involuntario a voluntario. Pero ahí es más bien también el entender que en el específico, por ejemplo, la esquizofrenia, no por el hecho de padecer, la persona no tiene la capacidad. Y me tengo un minuto para explicarlo con ejemplo de inimputabilidad. Yo siempre explico, se malentiende por el hecho de tener un trastorno mental en inimputabilidad, porque si yo, en lugar de tener TDA, tuviera esquizofrenia y me dijera la voz de Dios en mi cabeza, si no matas a tus padres, México no entra en la 4T, ya saben a quién culpar, y no les hago caso, en realidad estoy deteniendo ese síntoma, pero es la voz de Dios. Entonces, si le hago caso y cometo un parricidio, soy inimputable. Mis síntomas me desviaron juicio, me hicieron cometer un delito grave, que fue homicidio.
Pero si son la misma voz, el mismo Dios, la misma 4T, pero en lugar de eso asalto una tienda de conveniencia, mi conducta es reprochable porque estoy decidiendo hacerlo. Y eso implica, tengo la capacidad de toma de decisiones. Al mismo instante se tendría que evaluar la manera de un ingreso involuntario. Si la persona, por los síntomas, está teniendo probabilidad de tener una afectación a un tercero o a él mismo, incluir un internamiento involuntario breve o, como se hace en el instituto, ofrecerle internamiento de manera voluntaria. Pero si no, pues mantener un tratamiento en externación, en consulta externa, y tener como tal las facilidades de que el paciente tenga un apego. Jamás va a desarrollar insight, pero va a desarrollar la capacidad de seguir tomando su fármaco y de vivir en sociedad. Esa concepción de peligrosidad es la que a veces nos mete ruido. Doctora Asunción, ¿usted quería agregar algo? No, está bien. Gracias. Ok, y tengo una última pregunta. Ya como para ir cerrando, ¿qué nivel de responsabilidad tengo yo como ciudadana sobre mi propia salud mental? Por supuesto, todo el tiempo estamos diciendo, queremos que haya un sistema de cobertura universal que nos proteja a todos, que nos cuidemos, que tengamos acceso a la salud, y eso es pertinente, es lo mínimo que se le puede solicitar al Estado. Sin embargo, yo, Jennifer, ¿qué responsabilidad tengo sobre mi propia salud mental? ¿Qué cosas puedo hacer yo para, así como las personas comen bien, sanamente, se equilibran, etcétera, etcétera, qué puedo hacer yo para que mi salud mental esté bien y yo misma no necesite acudir a un servicio de salud mental? Bueno, yo creo que hay algo equivalente a lo que se hace para la salud física que uno tiene la responsabilidad de hacer. Por ejemplo, ahorita en esta pandemia, pues tendríamos que reconocer que estamos en una situación que nos confronta con nuestra fragilidad, que estamos viviendo situaciones difíciles que nos están afectando, pero también estamos escuchando de elementos que nos pueden ayudar a tener salud mental, ¿no? A hacer cosas que nos ayuden, meditar, hacer ejercicio, no estar escuchando las noticias todo el tiempo. Pero, así como la gente de todas formas trata de mantener una salud física y se enferma, pues lo mismo puede suceder con la salud mental. Entonces, cuando ya alguien finalmente tiene síntomas, pues yo creo que lo más importante es aquí poder reconocerlos oportunamente. Y a veces es el otro cercano el que nos va a decir, ¿no? Y también implica la responsabilidad de atendernos, ¿no? Pues yo creo que es eso, pero bueno, claro, hay una responsabilidad, pero no hay una garantía de la salud mental. Okay. Sí, yo coincido, yo creo que tenemos que hacer labores de autocuidado, ¿no? Desde el instituto, desde la APM se han emitido videos, recomendaciones, rutina, etcétera, para poder en este caso, en esta pandemia, pues pasarla y estar bien y tener resiliencia y capacidad, pero creo que la responsabilidad, pues me atrevo a decir casi jurídica, ¿no? De el autocuidado es de todos, o sea, yo no puedo atestiguar que no me han atendido o demandar que no me han atendido si también yo no me estoy cuidando, ¿no? Y desgraciadamente en América Latina somos muy dados a ir hasta ya las últimas consecuencias a atendernos, en lugar de tener un correcto uso de lo que podemos ocupar como sana alimentación, buen tiempo de dormir, etcétera, para poder procurarnos. Entonces, ¿hay que tener un autocuidado? Sí. ¿Y tener nuestra obligación? Sí. Perfecto. Pues bueno, yo creo que ya vamos cerrando. Les agradezco a los dos infinitamente su participación. Ha sido un tema muy interesante que seguramente nos va a dar para otras pláticas en otro futuro. Doctora Asunción, para mí es un honor poder contar con su apoyo y que participe en estas pláticas y que comparta con nosotros todo su conocimiento, al igual que usted, doctor Nicolás. Muchísimas gracias por compartir con nosotros toda su experiencia. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias. Gracias. Un placer. Igual, gracias. Y no salgan de casa. Así es.